Queremos dar la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan. Queremos también darle gracias a Dios que nos ha permitido experimentar su presencia, y también queremos mandar un saludo a todos los hermanos, amigos que nos siguen a través de esta transmisión. Cada uno de los que podemos hoy disponer de nuestro tiempo, o de este tiempo más bien, disponerlo para acercarnos a Dios, recibir de su palabra, y por otro lado exaltar el nombre de Dios. Le damos gracias a Dios que nos da esa libertad de poder acercarnos a Él. Gracias a Dios, pues se ha estado haciendo esta transmisión a través de vía internet, para que varias personas, entre ellos algunos hermanos, amigos que nos siguen, puedan estar conectados, pero ha habido un poco de dificultad, pero gracias a Dios se ha podido seguir transmitiendo estas reuniones a través del internet. Queremos también preparar nuestros corazones para la palabra de este momento, y quisiera invitarles que hiciéramos una oración, que pudiéramos orar a Dios que nos ayude precisamente para recibir el mensaje. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos, pidámosle a Dios su ayuda, pidámosle a Jesús que Él ayude en nuestros corazones. Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Como entonábamos en estos cantos, Señor, en tu presencia hay paz, hay gozo. En tu presencia, Señor, puede nuestra alma descansar, Señor. Y Padre, queremos en esta hora, Señor, acercarnos a ti y rogarte que tú, Señor, te acerques también a nosotros, Señor. Pedirte que tu Espíritu, Señor, nos esté ayudando, y que aún a través de tu palabra, Señor, estés mostrando tu verdad a nuestras vidas, Señor. Queremos recibir tu consejo, recibir tu guianza, Señor. Queremos, Padre, ser instruidos por tu palabra. Háblanos en este momento, Señor, que tu palabra sea viva, sea eficaz, y, Señor, cumpla el propósito por el cual la has dejado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que los que estamos en este lugar, los que escuchan esta enseñanza, ven esta transmisión, cada uno de los que hoy podemos, Señor, compartir este momento, que seas tú, Señor, hablando a cada quien, a cada cual, Señor. Ayúdanos hoy, queremos ponernos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Quisiera invitarles para que podamos ver una cita que está en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 33, vamos a leer dos versículos que encontramos en este pasaje, en esta porción de la Escritura. Vamos a ver el versículo 14 y también el versículo 15. En el libro de Éxodo, capítulo 33, el verso 14 y también el versículo 15. Dice la Escritura: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vuelvo a leer estas dos porciones. El primer versículo es Dios el que está hablando. En el segundo versículo, o sea, en el verso 15, es Moisés el que está hablando. Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Creo que lo que Moisés está hablando al responder aquí al responderle a Dios en este pasaje, Moisés está manifestando
lo que era para él la presencia de Dios. Instantes atrás o momentos atrás, antes de este pasaje, Dios le pide a Moisés y le dice que se hiciera a un lado. Que se hiciera a un lado porque él estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel. Otros instantes más atrás, había acontecido un momento muy espectacular, muy solemne, un momento muy especial. Había acontecido un evento muy especial que seguramente dejó una marca en el pueblo de Israel. Habían sido dados los 10 mandamientos. Y en ese momento donde los mandamientos habían sido transmitidos al pueblo de Israel, ellos estaban escuchando la voz de Dios y oyendo cada uno de esos mandamientos. Pero sabes, el pueblo de Dios inclusive llegó un momento donde estar en la presencia de Dios, viendo un sonido de bocina ahí, escuchando un sonido de bocina, oyendo ahí la voz de Dios imponente, potente, estremecedora, que el mismo monte Sinaí estaba temblando, estaba sacudiéndose. El pueblo le clamó a Moisés y le dijo: ya no hable más Dios con nosotros, porque si no nosotros vamos a morir. Mejor habla tú con Él y dinos lo que Dios quiere de nosotros, y nosotros vamos a hacer lo que Él nos pida. El pueblo de Israel estaba sintiendo precisamente la presencia de Dios, y una presencia imponente, una presencia particular, especial, una presencia donde el pueblo de Israel, mira, estaba solemne. Dejaron a un lado sus actividades, sus cosas, y estuvieron escuchando la voz de Dios y además percibiendo esa presencia especial y particular. Posteriormente a ese evento, Moisés sube a la presencia de Dios, a la cumbre del monte Sinaí, está ahí durante 40 días, 40 noches, y el pueblo de Dios ahí a las faldas de ese monte, a las faldas de ese monte, el monte de Sinaí. Y entonces el pueblo se desenfrenó, dice la Escritura, tomaron ahí los objetos de oro, fabricaron un ídolo de oro y se dieron rienda a adorarlo, a darle culto, adoración. Entonces Dios se indigna en contra de ese pueblo. Y cuando Moisés desciende a ver lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, viendo lo que estaba desenfrenado, mira, acontece ahí una mortandad. Posteriormente, Moisés empieza a interceder por el pueblo, y Dios le dice a Moisés: quítate de delante, voy a destruir a este pueblo, y de ti voy a hacer una nación poderosa. ¿Sabes qué hizo Moisés? Empieza a interceder, empieza a orar, empieza a pedir a favor de ese pueblo, y precisamente en este sentido Dios no llevó a cabo el plan que tenía ahí de destruir al pueblo de Israel. ¿Sabes? Después Moisés se encuentra en una condición donde reconoce la necesidad de Dios en su vida y en ese pueblo. Dios se había indignado tanto con este pueblo que dijo: no voy a ir delante de este pueblo, no sea que los consuma en el camino. Mi ángel irá con ellos. Y es aquí donde Moisés precisamente queda en una postura, en una condición o en una situación donde se encuentra con una grande necesidad. Si tú no vas delante de nosotros, Señor, mejor no nos saques de este lugar. Y Dios le promete precisamente su presencia. Le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés reafirma precisamente cuán importante era para él la presencia de Dios, ya sea en él y en el pueblo de Israel. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios es precisamente algo que requiere el hombre. Moisés en este punto lo decía: si tú no estás con nosotros, mira, Señor, así levantes a un pueblo muy fuerte,
Así nos hagas vencer a nuestros enemigos. Así, Señor, podamos entrar a la tierra prometida, podamos alcanzar todos nuestros propósitos y objetivos. Pero si tú no has de estar con nosotros, es mejor que nos quedemos en este lugar. Es mejor que estemos en este lugar. Y mira, Dios vio esa actitud y esta condición en Moisés como algo muy agradable, como algo muy importante. Dios está buscando a personas que valoren y aprecien su presencia, personas que estén dispuestas a buscar la presencia de Dios y que anhelen precisamente esa presencia. Yo quiero decirte que en este tiempo es difícil que la gente aprecie o valore las cosas de Dios. Es difícil, la gente está embotada con muchas cosas, la gente tiene muchas cuestiones en su mente, tiene muchas situaciones, pueden ser cuestiones donde el hombre está buscando el placer, el deleite, o puede ser cuestiones donde el hombre está buscando solamente salir de una enfermedad, de una aflicción, de un momento difícil, desagradable a su vida. Pero realmente, ¿quién está buscando la presencia de Dios? ¿Quiénes son aquellos que están deseosos y anhelantes de conocer, de probar y de disfrutar de las cosas de Dios? ¿Cuántas personas sobre la tierra están deseando precisamente buscar las cosas de Dios? Para muchas personas los domingos es un día normal, tradicional, cumplir con ciertos ritos, con ciertos estándares que han sido establecidos en su vida, en hábitos familiares, en costumbres, en tradiciones de generación en generación, donde se reúnen un domingo quizás en una iglesia por la mañana, después se van al parque, después hacen esto, después hacen aquello. Pero ¿cuántas personas realmente están deseando querer experimentar la presencia de Dios? Yo quiero decirte que pocas personas tienen realmente ese deseo. Pocas personas tienen ese anhelo de poder probar lo de Dios, no solamente oír lo de Dios. No solamente cumplir con un requisito, a lo mejor una costumbre, una tradición, cumplir a lo mejor hasta con una conciencia que te marca y te dice tienes que acercarte a buscar a Dios. Una conciencia que está ahí inquietándote y diciéndote que le has dado mucho tiempo al mundo, a las cosas materiales, y ahora ya es el tiempo de buscar lo de Dios. Quizás una conciencia que a lo mejor no te da tranquilidad ni reposo, y a lo mejor ahí a través de esa conciencia te acercas a buscar a Dios. Mira, buscar a Dios y acercarnos a Dios es más allá que eso, más que calmar una conciencia, más que darle un poco de tranquilidad a nuestros pensamientos, a nuestra inquietud, a nuestro despertar. Buscar la presencia de Dios es precisamente acercarnos a Él para ser tocados por Él, para ser transformados por Él, para ser examinados aún por Él. ¿Cuántas personas se acercan precisamente a Dios con este corazón, con esta actitud? ¿Cuántas personas están próximas a acercarse a Dios con ese corazón? Mira, ve la vida de Moisés. Cuando Dios se acerca a Moisés, Moisés quería acercarse a Dios, pero Dios le tuvo que hacer ver algo. Mira, Moisés, ten cuidado cómo te estás acercando, porque el lugar donde tú estás pisando es tierra santa. Moisés no sabía cómo acercarse a Dios y Dios le tuvo que enseñar. Mira, si tú nos visitas, si tú estás siguiendo esta transmisión por primera vez, seguramente Dios querrá enseñarte y mostrarte de qué manera debemos precisamente acercarnos a su presencia. Pero también debemos nosotros considerar y examinar los que llevamos tiempo escuchando, conociendo, oyendo de las cosas de Dios. ¿Cómo te estás acercando a la presencia de Dios? ¿Con qué corazón? ¿Con qué actitud? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es lo que hay en tu alma? ¿Realmente hay una sed y un deseo de Dios en tu vida? ¿O estás conformado y estás solamente acostumbrado a querer cumplir un requisito o establecerte un cierto requisito en tu vida que hasta este día no ha llenado plenamente tu alma? Que solamente han sido actos, obras, que solamente han sido ciertos requerimientos que tú te has establecido y que de alguna manera piensas y consideras que eso es el todo en tu vida cristiana, en tu vida como creyente, en tu vida para buscar a Dios. Mira, el acercarnos a Dios es más allá de eso. El estar hoy delante de Dios es ir más allá de eso. La Biblia nos enseña
precisamente cómo debemos de acercarnos a la presencia de Dios. Y yo es lo que quisiera tocar, lo que hay al acercarnos a la presencia de Dios. Nos muestra la palabra. Y el primer punto que nosotros debemos de tomar en cuenta para acercarnos a la presencia de Dios es que debe de haber un respeto a la presencia de Dios. Debe de haber un respeto a la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo con lo cual no se juega. Es algo que no se debe de tomar en poco. Hay muchas personas que dicen, puedo acercarme a Dios, quiero acercarme a Dios, yo quiero buscar de Dios. Pero como Moisés precisamente, en ese momento Moisés, cuando ve una visión ahí en el desierto, una zarza que estaba ahí ardiendo, estaba encendida y le llamó la atención. Algo despertó en su corazón, algo espiritual aconteció ahí en su interior. Hubo un despertamiento espiritual en su vida que le atrajo precisamente a querer inquirir, saber, averiguar, conocer por qué esa zarza no se consumía, no se extinguía, no se acababa la llama que había en esa zarza. Era una grande visión para él y decía, quiero ver qué es esto, qué grande visión es esta. Y entonces no sabía de qué manera se estaba acercando a Dios, aunque pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y mira, Dios le llama y le dice, Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Y no porque fuera una tierra particular, especial, no se refería a Dios a la arena, a la tierra, al polvo que estaba en ese lugar, sino porque la presencia de Dios estaba en ese momento, en ese lugar. Era lo especial, era lo particular, era lo que hacía distinto ese lugar. La presencia de Dios manifiesta precisamente la diferencia en un lugar donde está Dios o donde no está Dios, donde está el mundo, donde está el pecado, donde está solamente la religiosidad, lo tibio, lo barato, lo que realmente no bendice tu vida espiritual. Y esto es precisamente lo que yo en lo particular busco, la presencia de Dios. Yo no sé si tú vienes a este lugar buscando la presencia de Dios, o vienes buscando un lugar, o vienes buscando una doctrina, o vienes buscando una persona, o vienes buscando algo especial en tu vida. Me refiero a algo particular, algo que es solamente en tu beneficio, y no vienes buscando a Cristo, a Dios. La presencia de Dios es lo que hace particular. Y cuando está la presencia de Dios, precisamente la presencia de Dios infunde un respeto, infunde un temor reverente, como lo que aconteció en el Sinaí. El pueblo de Israel, estando en el Sinaí, a las faldas de ese monte, oyendo esa voz, viendo una nube que cubría la cumbre de ese monte, viendo ahí un fuego hasta la cima de ese monte, un monte que estremecía, un sonido que definitivamente imponía un ambiente solemne, oyendo relámpagos y truenos, y además posteriormente escuchando la voz de Dios. Ese pueblo, cuando estuvo en la presencia de Dios, entendió lo que es ser reverente a Dios. Quizás es algo que muchos de nosotros necesitamos también conocer y saber, el acercarnos a Dios con reverencia, con un temor reverente, con un temor reverente. Es necesario acercarnos de esa forma a Dios, porque con Dios no se juega, a Dios no se le puede tener en poco. A Dios no se le puede minimizar. A Dios no se le puede hacer pensar o ver o creer que Dios solamente es un pasatiempo, un hobby, donde la gente a lo mejor se siente a lo mejor aburrida y entonces pues voy a ir a una reunión, voy a ir a escuchar las cosas de Dios. No, el acercarse a la presencia de Dios nos debe de llevar a considerar precisamente a quién nos estamos acercando. La Biblia nos dice que nos acercamos a un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que es fuego consumidor. Y mira, yo quisiera precisamente que fuéramos a un relato que nos hace ver también
la reverencia, el temor reverente con el cual debemos de acercarnos a Dios, porque con Dios no se juega. A veces el hombre piensa que puede burlarse de Dios y jugar con Dios. Mira, vamos a ver aquí en 2 de Samuel, es un acto, en 2 de Samuel capítulo 6, verso 5 al verso 8 vamos a estar leyendo. Era un momento donde David quería llevar el arca de Dios a Jerusalén. El arca de Dios representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, David quería que la presencia de Dios estuviese en Jerusalén, estuviese con él y con todo el pueblo de Jerusalén, de Israel. Entonces David quiere llevar el arca hasta la ciudad. Y vamos a ver lo que dice aquí el verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Este relato, como muchos otros relatos, no es el único. Lo que nos hacen ver es precisamente la reverencia y el temor que debemos de tener ante la presencia de Dios. Recuerda, el arca representa la presencia de Dios. El pueblo de Israel quería llevar esa arca a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y estar precisamente Dios en medio de ellos. Sin embargo, David lleva esa arca, la ponen ahí en un carro que era tirado por bueyes, y andando en el camino pedregoso, llegando a un cierto lugar, veían que los bueyes estaban tropezando, el arca se meneaba de un lado hacia otro, y este hombre Usa, que tenía quizás una buena intención, tenía un buen propósito de evitar que esa arca se cayera, se quebrara, se rompiera o algo aconteciera precisamente con esa arca. Entonces Usa, de buena voluntad, extiende su mano para sostener el arca, pero esto fue una temeridad ante Dios. Eso quiere decir que fue algo que no consideró Usa quién era él y qué es lo que estaba haciendo, aunque la intención era buena, aunque el propósito era adecuado, aunque había un buen corazón, por así decirlo, evitar que hubiese un mal. Pero no se hicieron las cosas como tenían que haber sido hechas. No era la labor de Usa, no era la labor de David trasladar el arca de esa manera. Dios había enseñado y había establecido cómo se tenían que hacer las cosas. Tenían que ser los levitas, tenían que prepararse ellos espiritualmente, aún moralmente, haber ofrecido en ese entonces su sacrificio para que Dios perdonara sus culpas, prepararse espiritualmente para hacer un acto tan solemne. Tocar las cosas de Dios, lo sagrado de Dios, tocar las cosas que son precisamente de Dios. Y cuando David brinca esas cosas y entonces montan esa arca en un carruaje llevado por bueyes, no estaban haciéndose las cosas adecuadamente. Usa mete su mano para evitar que esa arca se cayera. Y entonces eso fue realmente algo que Dios dijo: yo quiero estar con ustedes, pero tampoco es para que se acerquen de esta manera irreverente, sin santidad en sus vidas, sin hacer las cosas como yo ordeno, sin hacer las cosas como ha sido establecido. Y aquel día, aquel varón murió en ese momento. Cuando David, mira, había un momento muy particular aquí. Cuando el arca estaba siendo llevada, el pueblo estaba muy contento.
Es más, David estaba muy regocijado. David estaba lleno de regocijo. Su alma se deleitaba porque conocía y sabía que era la presencia de Dios en medio de ellos. Y esa presencia quería David y seguramente todo el pueblo. La presencia de Dios queremos, y los llevó a regocijarse, a sentirse muy contentos, de tal manera que sacaron todo tipo de instrumentos para manifestar y expresar la voz de júbilo que sentían, porque el arca de Dios estaba con ellos. Pero después ese momento de regocijo fue cambiado en un momento de quebranto, de lloro. Precisamente la palabra Pérez en este término hebreo significa quebrantamiento. Dios ha quebrantado, el quebrantamiento de Usa. Dios quebrantó a Usa, y no solamente a Usa, quebrantó a todo el pueblo de Israel. Después de ahí dice que David se entristeció, le pesó. A David le pesó precisamente haber hecho las cosas a su pensar, a su considerar, en su ingenuidad, hacerlo de esa manera, y entonces tuvo que aprender y darse cuenta que no era la forma para acercarse a la presencia de Dios o para cuidar la presencia de Dios. Quiero decirte que la presencia de Dios impone un respeto, y debe de imponer un respeto en tu vida. No podemos acercarnos a Dios juguetonamente, ligeramente. No podemos acercarnos a la presencia de Dios solamente mirando nuestro placer y nuestro deleite. Hay quienes se acercan buscando a Dios, que Dios los bendiga, les ayude, pero mira, le exigen y le demandan cosas a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para demandarle y exigirle cosas a Dios? Hay gente que inclusive hasta se indigna y le reprocha a Dios y le dice: ¿por qué no contestaste mi oración? ¿Por qué no respondiste a lo que yo te pedí? ¿Cómo te lo clamé desde lo más profundo de mi ser y no me contestaste? No respondiste mi oración. Mira, es una persona que no entiende realmente a quién se está acercando. No nos estamos acercando a cualquier ser. La Biblia dice: nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Él no tolera la irreverencia. Él no tolera precisamente el jugar, el que el hombre quiera burlarse de Dios. Dios no va a tolerar cuando el hombre quiere burlarse de Dios y piensa y dice: Dios no ha visto, Dios no se ha enterado, ni siquiera va a inquirir lo que ha acontecido. El hombre piensa que se está burlando de Dios. Mira, los ojos de Dios escudriñan toda la tierra. Él conoce todo lo que hay en los corazones de los hombres y aún lo que los hombres hacen en oculto. Y a veces el hombre, haciendo cosas terribles y malas por allá, donde no está un hermano, donde no está fulano, donde no está la congregación, donde no está tal persona, entonces dice: bueno, aquí nadie me conoce, aquí soy yo el que mando, aquí soy yo el que quiero ser. Y mira, seguramente entre nosotros hay personas que tienen una vida oculta. Aquí entre nosotros seguramente hay personas que tienen una vida oculta, un lado oscuro de su vida, un lado que no han revelado, que no han mostrado, que no han manifestado, y que piensan que nadie sabe, que nadie ha inquirido y que inclusive Dios no va a inquirir. El hombre se acerca teniendo en poco la presencia de Dios y además tratando de jugar con Dios. Dice la Escritura que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar, eso va a cosechar. Si el hombre siembra corrupción para su vida, de la carne va a segar corrupción. Pero si siembra cosas para Dios, para el Espíritu, entonces va a cosechar cosas que sean de bendición espiritual en su vida. ¿Cuántas personas se acercan en distintos lugares de una manera irreverente a Dios? Llenando lugares, a lo mejor llenando estadios, llenando auditorios, reuniendo gentes por miles o millares de personas en un lugar, pero la presencia de Dios precisamente no es considerada, no es valorada, no es tenida en estima, ni siquiera hay un temor reverente a la presencia de Dios. Se cuentan chistes, se invitan payasos, se toca una música tibia, mediocre, mundana, mezclada con las cosas del mundo. Eso no es valorar la presencia de Dios.
Eso no es tener una reverencia ni un respeto a las cosas de Dios, es mezclar lo de las culturas o la de las naciones que estaban alrededor de Israel con lo que Dios les había enseñado. Y eso es lo que acontece en muchos lugares. Una falta de temeridad en sus vidas, de temor reverente a Dios, menospreciando y teniendo en poco las cosas de Dios, llenando esos lugares precisamente de maldad, de iniquidad y de pecado, donde hay esas cosas. Mira, cuando tú lees precisamente la Escritura y ves precisamente las visiones que Dios le había dado al profeta Ezequiel, ves cuántas cosas había ahí en ese pueblo. Un pueblo que tenían el templo construido, pero entre los muros de ese templo, que eran muros muy anchos, donde había en el interior pasillos, ahí en lo oculto el pueblo adoraba las imágenes. Pero fuera públicamente, a lo mejor ahí en la presencia de los demás hijos de Israel, estaban ofreciendo el sacrificio a Jehová, pero en lo oculto hacían sus abominaciones. Yo quiero decirte que así se llenan muchos lugares cuando la gente no tiene un temor reverente precisamente a Dios. Se convierte la casa de Dios, o se convierte el lugar de adoración, o se convierte el lugar donde la iglesia se reúne para exaltar y alabar a Dios. Ese lugar no es un lugar santo, más bien se ha convertido en una cueva de ladrones, en un lugar que se convierte en una mercadería, en un lugar donde solamente es un pasatiempo, un club social. La gente solamente va ahí por una especie de terapia para sentirse bien consigo mismo, pero no realmente en el deseo de experimentar la presencia de Dios. Con la presencia de Dios no se juega, ni es algo que se tenga en poco. La presencia de Dios también, quiero decirte, es algo que no se negocia o no se negocia. Tampoco se puede comprar. La presencia de Dios no se compra. No tienes tú que dar tus diezmos y tus ofrendas para que esté la presencia de Dios en un lugar. Porque muchos lugares los han convertido solamente como si fuesen bancos donde la gente va y deposita ahí su dinero. Y entonces, haciendo creer que Dios está interesado en tu dinero, y si tú llenas esas arcas, entonces va a haber una grande bendición en tu vida. No, la presencia de Dios se manifiesta donde hay santidad, donde hay temor a Dios, donde hay respeto a las cosas de Dios, y cuando el corazón precisamente de las personas es genuino, es sincero, valora y aprecia la presencia de Dios. Hubo un hombre que quiso comprar la presencia de Dios, y quizás hubo más que este hombre, me refiero en la Escritura. Yo quiero referirme a un hombre en particular que pensó que precisamente la presencia de Dios se podía negociar o se podía comprar. Es Simón el Mago. Quizás tú has oído de este hombre. Vamos a ver este relato en el libro de Hechos, en el capítulo 20 al verso 23. El libro de los Hechos, en el capítulo 8, el verso 20 al verso 23. Hechos capítulo 8, verso 20 nos dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquí Pedro estaba reprendiendo el proceder de Simón el Mago. ¿Quién era Simón el Mago? Simón el Mago era un hombre que estaba en Samaria, que se había dedicado a la magia, a las cuestiones de encantamientos y ese tipo de cosas. Cuando llega Felipe a ese lugar y empieza a ser predicado el evangelio ahí en medio de Samaria, dice que Dios respaldaba esa predicación, señales, milagros, había sanidades, había conversiones genuinas de personas en ese lugar. Entonces muchas personas creyeron al evangelio. Entre ellos aparentó creer también Simón. Y cuando empieza a levantarse una iglesia en medio de Samaria, un remanente en medio de los samaritanos,
Llega Pedro y empieza a orar por los discípulos, por los creyentes, para que el Espíritu Santo viniera a llenar a sus vidas. Estando en ese acto, Simón miró y vio que cuando Pedro oraba por ellos, el Espíritu venía sobre ellos. Simón quería que la presencia de Dios, en este caso, manifestada por el Espíritu Santo, él pudiera tener esa presencia y se la pudiera dar a quien él quisiera. Es el símbolo o es el ejemplo claro de aquellas personas que quieren hacer un negocio, una mercadería con las cosas de Dios, comprar la presencia de Dios. Aquellos que desde un púlpito están buscando precisamente comercializar, negociar, comprar las cosas de Dios, adquirir las bendiciones y quererlas dar o dárselas a quien ellos desean. Y hay muchos grupos donde te venden, quizás te venden un objeto, un amuleto, porque esa es la forma en que la presencia de Dios estará en tu casa, en tu hogar. Se acabarán los problemas, pasarán las enfermedades. Mira, tan solamente compra esto, úngelo, ponlo en la persona, en el enfermo, esto ponlo en tu casa, en tu negocio, esto ponlo en tal lugar y mira, las cosas van a ser diferentes en tu vida. Es precisamente el claro ejemplo de gente que negocia o está negociando precisamente las cosas de Dios. La presencia de Dios no se negocia. Dios reprendió a través de Pedro a este hombre de una manera muy fuerte. E inclusive le dijo, mira, ve a arrepentirte de este pecado, porque es una grande maldad la que hay en tu vida. Ruégale a Dios. Ni siquiera le garantizó y le dijo, pídele porque Él te va a perdonar. Le dijo, mira, tu proceder es tan desagradable a Dios que quién sabe si Dios quiera perdonarte la maldad de tu corazón. ¿Quién sabe si Dios quiera perdonar y pasar por alto esto en tu vida? Bueno, Simón representa a aquellas personas que quieren y hacen negocio con las cosas de Dios. Pero ¿sabes también qué representa Simón? También Simón representa la otra parte. Representa la parte de personas que quieren acercarse a Dios y le establecen sus condiciones a Dios. Sí, Señor, te voy a buscar, pero sáname. Sí, Señor, voy a entregar mi vida a ti, pero mira, bendíceme en mi trabajo, por favor. Señor, mira, voy a dejar este pecado, pero este otro, dame tiempo, déjame que tome decisiones, deja que pase un tiempo y entonces ya lo entrego a ti. Eso también representa a Simón, representa a aquellas personas que están negociando la presencia de Dios en sus vidas. Dios les ha mostrado, Dios les ha hecho ver, Dios te ha hablado, Dios te ha dicho, Dios te ha confrontado, Dios te ha redarguido a través de su Espíritu y a través de su palabra respecto a cosas de tu vida. Hay pecados que tú tienes que dejar, hay cosas con las cuales tú tienes que cortar y hasta este día quizás te encuentras como Simón negociando hasta dónde o en qué momento o de qué forma y cuánto vas a ofrecer para Dios, para entonces entrar en un Él. Quiero decirte que si ese es tu proceder y ese es tu corazón, tú no tienes en cuenta la presencia de Dios. Tú no estás considerando quién es el que se está acercando a tu vida. Mira, no es ningún limosnero Cristo. No es ningún pordiosero, no es ningún mendigo Dios para acercarse a tu vida y rogarte, ándale por favor, sígueme, ándale por favor, mira, ora a mí, ve a la reunión, ay, lee tu Biblia. O sea, Dios, ¿quién crees que es Dios? Dios no es ningún mendigo, Dios no está mendigando cosas de ti, Dios está demandando cosas que tú puedes darle a Dios, porque ¿sabes qué Él te las pide? Porque Él primero las dio por ti. Él pide tu amor y primero Él te ha amado. Él ha mostrado y ha manifestado su amor para contigo. No está regateando Dios ni quiere regatear contigo. Aquellas personas que quieren negociar con Dios, Señor, mira, hoy no, pero la siguiente sí, Señor. Mira, dame tiempo y lo voy a hacer. Más adelante, Señor. Es que se me hace muy difícil, no puedes bajarme un poquito el estándar, las demandas, la exigencia tuya, Señor. Es que eso se me hace como que muy elevado. No has comprendido a quién te estás acercando. No has entendido que la presencia de Dios inspira a que tú rindas tu corazón a Dios, porque has comprendido que Él primeramente lo ha hecho para contigo. ¿Lo mereces?
¿Lo has merecido? ¿Tú mereces que Dios haya hecho su amor y haya manifestado su amor para contigo? ¿Quién de nosotros merece esa muestra de amor? ¿Quién en esta tierra merece y debe de recibir esa muestra de amor? ¿Dios está obligado con alguno de los presentes? ¿Dios está obligado en tu vida? ¿Eres tan importante para Dios que Dios va a hacer a un lado su dignidad, su soberanía, su solemnidad, su majestuosidad, su santidad, para poder derramarse y derrochar un amor que no valoras, que no aprecias, que no tomas en cuenta? ¿Qué piensas que es cualquier cosa? Cuando el evangelio es predicado no es cualquier cosa. Cuando la palabra de Dios se anuncia, no es como venderte unos chicles. No es como decirte, ándale por favor, acércate a buscar a Dios, ándale, ya deja tu pecado. Y a lo mejor hasta se tiene que repetir el tema y se tienen que repetir mensajes, sermones, para que tú quepa eso en tu corazón, para que eso caiga en tu vida. ¿Acaso eso es lo que tenemos que hacer? ¿No has comprendido quién es el que te lo está pidiendo? Yo me quito de este lugar, me bajo de este lugar y quiero decirte que el mensaje sigue siendo el mismo. Si yo me quito de este lugar, si Dios me quita de este lugar, la palabra de Dios sigue siendo la misma. La exigencia de parte de Dios a tu vida sigue siendo la misma. Dios está buscando gente que realmente se comprometa con Él, se consagre con Él, gente que deje a un lado la inmoralidad, el pecado, la iniquidad. Dios está buscando corazones en medio de un mundo tan perverso y tan lleno de maldad. Si llegas a este lugar no es casualidad. No pienses que has venido a este lugar para ser regañado. Mejor considera que precisamente Dios te ha dado un privilegio muy grande y darte cuenta que Dios ha estado buscando tu vida, está interesado en tu vida, ha manifestado su amor. La presencia de Dios precisamente lo que quiere es establecer que esa presencia que Él quiere darte exige también una condición o exige condiciones. Implica que tú te consagres, que tú te entregues a Dios, que tú te dispongas a su presencia y que no entres en un negocio con Dios. Es algo que no puedes comprar ni con tus buenas obras, ni cambiando un poquito. Decíamos, no pienses que con el dinero, con lo material vas a poder cambiar las cosas. Y Jesús, mira, una ocasión tuvo que ser muy claro en ese aspecto. Había un hombre rico, se había llenado de toda opulencia. Ya ni cabía el lugar donde era guardado todo su tesoro, ya no cabía y mandó a hacer un lugar más grande para que entonces pudiera sentir tranquilidad. Está resguardado, está bien guardado todo lo que poseo. Y decía dentro de sí, ahora sí, alma, tienes muchos bienes para muchos días. Y entonces en los cielos se escucha una voz diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que tú te has provisto, ¿de quién será? En otra ocasión Jesús lo dijo muy clara y enfáticamente, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde su alma? ¿Qué recompensa puede dar el hombre por su alma? Cuando una persona, por ejemplo, en la tierra es secuestrada, tú ves a las personas familiares, es algo muy triste, muy indeseable, es algo indeseable más bien para cualquier persona sobre la tierra. Pero cuando alguien lo vive, alguien lo experimenta, los familiares, las personas cercanas están dispuestos a endeudarse, a querer pagar todo, a querer hacer todo lo que está en sus posibilidades para juntar lo que a lo mejor alguien les está demandando, unos miles de pesos, una cantidad determinada de dinero. Pero mira, eso no se va a poder hacer delante de Dios. ¿Qué dinero, qué negocio, qué casa, qué vehículo, qué cosa vas a poder tú ofrecer por tu alma? Nada de este mundo vas a poder pagar por tu alma, vas a poder canjear por la salvación de tu alma. Jesús ya ha dado un precio y no fue cualquier precio, dice, no es oro ni es plata, es su sangre, es su sangre. No puedes entrar a negociar con Dios, no estás en la condición de negociar con Dios. ¿Qué podrás ofertar? ¿Qué podrás darle a Dios?
La presencia de Dios es muy importante en nosotros y esa presencia no se negocia, ni se puede comprar. Quiero decirte también que la presencia de Dios es alejada por causa del pecado. La presencia de Dios es alejada por causa del pecado. Y es importante que nosotros entendamos, lo entiendo yo y quiero entenderlo y quiero que Dios me ayude a entenderlo en mi vida personal y aún en la vida de esta congregación, de esta iglesia. Y es algo muy importante que debe de quedar claro, no solamente para mí, sino para cada uno de los que nos acercamos a la presencia de Dios, cada hermano que puede presentarse en este lugar y predicar el evangelio y compartir la palabra, cada uno de los hermanos o los amigos que nos están acompañando. Precisamente debemos de entender esto: la presencia de Dios es alejada por causa del pecado. Y eso no es algo nuevo, no es una relación nueva, no es una revelación nueva, ni siquiera puede ser catalogado como un mensaje tradicionalista, conservador, como algunas personas pueden creer. Ay, es que ahí su mensaje y su doctrina es muy conservadora. No es cuestión de doctrina, no es cuestión aquí de ideología, es de lo que establece la Escritura. El mensaje de la Biblia siempre ha sido en contra del pecado y en contra del pecador. Es en contra precisamente del mensaje del pecado. Y quiero decirte, en medio de la iglesia, que Jesús viene por una iglesia que está santa, que es pura, que es sin mancha. Y cuando en la iglesia no se cuida la santidad y se da cavidad al pecado, entonces Dios ve ese lugar como un lugar indigno, un lugar donde Dios no puede estar. Un lugar donde Dios, mira, no se recrea, no es bendecido, no es ni siquiera grato para Dios. No es un lugar donde Dios se sienta precisamente complacido, anhelante. Ay, voy a ir a esa iglesia. Quiero manifestar mi presencia en esa reunión. Quiero manifestar mi santidad, mi bendición sobre estas personas. Porque si es un lugar donde mora el pecado, donde abunda el pecado, donde la gente vive en el pecado, eso realmente no va a hacer que la presencia de Dios se acerque. Oye, hermano, pero es que la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero está hablando del mundo, de las cosas del mundo, de la gente del mundo. Donde hay mucho pecado, ahí quiere Dios manifestar su presencia y su gloria. No en medio de la iglesia que vive en pecado, que ha legalizado el pecado, que ha aceptado el pecado, que avala el pecado o que vive precisamente en el pecado. La presencia de Dios es alejada por causa del pecado, y esto está claro no porque lo diga un servidor, sino porque está en la Escritura. Está registrado en la palabra de Dios, y aún precisamente ese es el llamado que hacía Cristo, el llamado que hacían los apóstoles. El mismo apóstol Pablo decía, el apóstol Pedro decía que si alguno invoca al Señor, o sea, que se apartara de iniquidad todo aquel que invocara el nombre del Señor. Hubo el caso precisamente en el pueblo de Israel, cuando Dios les dejó claro que Él no iba a congeniar con el pecado en medio del pueblo. Y hay un relato que precisamente se nos ha dejado como lección en la Escritura, el relato de Israel cuando fue y batalló contra una ciudad llamada Jai, y nos cuenta que en ese lugar había levantándose Josué, habían previamente tomado la ciudad de Jericó, una ciudad fuerte, amurallada, que parecían muros invencibles, muros que no podían ser traspasados, y como Dios estaba con ellos, Dios derribó y destruyó a sus enemigos y a sus adversarios. No hubo muro que se sostuviera ante la presencia de Dios. No hubo cosa que pudiera permanecer en pie ante Dios con ellos. O sea, Dios estando con el pueblo de Israel. Pero Dios les había dicho, no tomes nada de esta ciudad de Jericó, porque es una ciudad llena de maldición. Es una tierra que está maldita. Había mucho pecado, había mucha maldad, rameras había ahí, había muchas cuestiones, materialismo, egoísmo, muchas cosas terribles había en esa ciudad. Y Dios había maldecido esa ciudad tanto que le dijo al pueblo de Israel, guárdate, cuídate, que tu corazón no se incline a querer tomar como botín algo de esta tierra, porque todo tiene que ser destruido. Y sabes, eso era una representación
de cómo Dios quería que ese pueblo se consagrara y viviera para Dios. Cuando tomaron esa ciudad de Jericó, hubo un hombre llamado Acab, que este hombre tomó precisamente, tomó del anatema, tomó de esa ciudad, agarró un lingote de oro, tomó un manto que le gustó, se los llevó a su casa y los escondió, hizo ahí un hoyo ahí en su casa, donde estaba la tienda, hizo ahí un hoyo y ahí escondió precisamente ese botín. Y pensó, nadie se va a enterar, nadie lo va a saber. No va a haber ningún problema, nadie se va a enterar. Y eso es lo que hace el diablo, engañar a las iglesias, a las congregaciones, a los creyentes, a los cristianos, engañarlos quizás y hacerles pensar, mira, nadie se va a enterar, no hay problema, hazlo aquí, hazlo allá, nadie va a saber. Es tú y Dios nada más. Tú lo arreglas con Dios, tú te arreglas con Dios. Mira, es que es un asunto personal, mira, Dios está contigo y mira, si tú pecas, pues tú te puedes arreglar con Dios. Seguramente en este engaño que cayó Acab, quedó en ese engaño y estuvo precisamente engañado, pensando que nada iba a acontecer, que nada iba a pasar. Y se lleva ese objeto a su tienda. Estando en su tienda, precisamente pensaba que ya había pasado el peligro. Cuando llega precisamente esto, viene un momento donde el pueblo de Israel va a ir a una batalla. Va a ir a una batalla con Jai, una ciudad más pequeña que Jericó. Y entonces el que formaba parte de ese ejército era Acán. Formaba parte de ese ejército y pensaba que todo seguía normal. Voy y peleo, hago lo que hacen todos los israelitas, pelear por Dios, pelear por esta ciudad. Dios nos ha prometido este reposo, vamos a tener descanso en esta ciudad, vamos a conquistarla para que vivan bien nuestras familias, nosotros. Y entonces como si nada, y llegan a esa batalla y son destruidos, son perseguidos, salen huyendo de esa lucha. Había dadose una grande victoria, pero para este momento ahora se levantaba una grande derrota. Y Josué se quebranta y se postra delante de Dios y le dice, Señor, ¿por qué nuestros enemigos nos han hecho correr y huir? ¿Por qué, Señor, te has apartado de nosotros? Señor, mira, lo van a oír las naciones de estas tierras, los van a oír la gente de estas naciones y nos van a destruir, nos van a borrar de sobre la faz de la tierra. Y entonces Dios le dice a Josué, Josué, ¿por qué te postras así? Levántate, Israel ha pecado. Israel ha pecado. Y esto representa precisamente cómo el pecado, cuando se infiltra en el pueblo de Dios, cuando el pecado está en la congregación, en la iglesia, la presencia de Dios es afectada. Israel no podía hacer frente a sus enemigos porque estaba en el pecado. Vamos a ver lo que dice aquí Josué en el capítulo 7. Josué capítulo 7, verso 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto con que les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, mira, ni estaré más con vosotros, o sea, no estaría la presencia de Dios con ellos, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate,
Santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Era un momento muy difícil en esa circunstancia para Josué y para todo el pueblo de Israel. Pareciera que Dios hasta les estaba condicionando: mira, antes de que vengan las naciones y te destruyan, tienes que actuar, tienes que levantarte, tienes que hacer esto, esto y esto, porque el pueblo de Israel ha pecado. ¿Y quién había cometido el pecado? Todo el pueblo se había llevado cosas del anatema, se habían llevado bienes materiales, cuestiones ahí, dinero, joyas, riquezas, alguna cuestión del botín. No, solamente había sido un hombre. Solamente había sido un individuo, Acán, que había tomado precisamente de esas cosas y había llevádoslas a su casa. Se hizo él partícipe, y seguramente toda su casa, porque después en el juicio no vino solamente sobre Acán, también su familia se hizo partícipe de esas cosas. Y dice la Escritura que se abrió, que más bien fueron apedreados todos estos hombres, todos los miembros de la familia de Acán. Ahora, alguna persona piensa y considera: yo creo que eso está muy duro, hermano. Eso está muy fuerte, eso es algo muy radical. Yo quiero decirte que la Biblia nos dice que todas estas cosas están escritas para nuestro testimonio, para nuestro provecho, para que no codiciemos las cosas que ellos codiciaron. ¿Y sabes qué representa en este sentido Acán? Representa a aquellas personas que están traicionando el pacto con Dios. Mira, hermano, amigo, el pacto no lo vas a hacer conmigo, no lo has hecho conmigo, no lo has hecho con un servidor aquí, con un pastor que está en esta congregación, con un hermano en particular. El pacto no lo has hecho conmigo, el pacto lo haces tú con Dios. Dios hace un pacto contigo. Por eso Dios le decía a este pueblo: han quebrantado mi pacto. Han quebrantado mi pacto. ¿Qué pacto has hecho tú con Dios? A lo mejor tú eres de esas personas que ni siquiera han hecho un pacto con Dios. Has vivido mucho tiempo en la indiferencia, en la rebeldía, en las cuestiones materiales, en el pecado, esclavizado por Faraón, por Egipto, cautivado y seducido, tu alma perdida en el mundo. Es el tiempo de que te levantes. Dios quiere levantarte y restaurar tu vida, sacarte de la esclavitud de la cual quisieras tú también huir. Dios quiere ayudarte. Pero quizás hay entre nosotros gente que Dios ha hecho un pacto con ellos y no fue apenas hace unos días, unas semanas, unos meses. Quizás es un pacto que Dios ha hecho contigo ya de muchos años atrás. Quizás Dios ha hecho un pacto en tu vida años atrás. El pacto no es conmigo, el pacto no es con esta congregación, con un movimiento. El pacto tú lo tienes con Dios, el pacto es delante de Dios. ¿Cómo está tu pacto con Dios? ¿Has quebrantado el pacto de Dios? ¿O te has mantenido fiel, estable, perseverando, luchando, guardándola a Dios, guardando las cosas de Dios, anhelando más su presencia? ¿O has menospreciado la presencia de Dios? ¿Te has ido en poco? ¿Te has ido en poco la presencia de Dios, que mira, ya has mirado más bien para tu provecho? Ya solamente estás mirando para lo tuyo. No estás viendo para las cosas de Dios, no estás mirando para el reino de Dios, no estás mirando por el amor a la iglesia, por el amor al reino de Dios, por el amor del nombre de Dios. Estás mirando nada más para tus bienes. Por eso dice que Acán se llevó esas cosas y aún las puso ¿en dónde? En sus enseres. O sea, en las cosas muy personales, ahí en su casa, su guardadito. Ahí donde solamente pues él iba a disfrutar de esas cosas. En su despensa, ahí en su bodega, ahí donde almacenaba y donde tenía las reservas para el porvenir. O sea, algo para él, algo solamente mirando a sí mismo. Acán representa a aquel que ha invalidado el pacto con Dios, que has traicionado a Dios, que no has vivido como Él te ha pedido. Has abortado ese pacto con Dios. Lo has descuidado tu vida espiritual.
¿Has dejado que la amargura entre a tu corazón? ¿Has dejado que el enoje tome las riendas de tu vida? ¿Has dejado que la codicia esté ahí en tu corazón? ¿Has dejado aún que la tibieza esté ahí apagando el fuego, el don del fuego que Dios ha puesto en tu vida? ¿Has dejado que precisamente la murmuración, la crítica, el chisme, la mentira, la codicia estén albergándose ahí en tu corazón? ¿Has dejado que estas cosas tomen un lugar en tu corazón y tú has quebrantado el pacto con Dios? Tú has invalidado ese pacto. Y hasta para tratar de justificar tu proceder, tienes un argumento irrefutable humanamente. Pero mira, ante Dios esas cosas no tienen justificación. No tienen justificación. Aunque quieras y veas la posibilidad de echarle la culpa a alguien más y decir, es que el hermano, es que fulano, es que sultano, es que esa persona, es que tal persona hizo esta cosa y por eso estoy así. No pienses echar la culpa a alguien más. Tú has quebrantado el pacto. Dios, cuando juzgó a Acán y a su familia, quiero decirte que su familia bien hubiera podido excusarse. Es que él lo trajo, yo no lo traje. Es que yo no cometí el delito, es que yo no hice esto, es que yo no cometí ninguna maldad. Sí, la maldad fue encubrir el pecado de su hermano. La maldad fue encubrir, ser tapadera, estar ahí cubriendo el pecado del otro. Y quiero decirte que cuando esas cosas pasan en una congregación, en una iglesia, qué terrorífico es esto, qué terrible, qué desgracia, qué calamidad. La peor plaga puede estar ahí. Cuando uno tapa al otro, cuando uno se hace el copartícipe del otro en la falta, en el error, no te preocupes. No lo voy a decir, no va a pasar nada. Bueno, pues allá tú sabes lo que haces. A veces la gente quiere justificarse hasta de esa forma. Bueno, pues tú ya tienes conocimiento. Bueno, pues tú ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, no, tú tienes que hacer algo, seguramente advertirlo, amonestarlo, llamarle la atención, y si no te escuchare, dice Cristo, y si no te oyere, entonces ve contigo, toma un testigo, 2 testigos y habla con él para que sea reprendida la persona y sea ganado tu hermano, y si no los oyere, entonces dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso quiere decir que tal persona no tiene remedio. Y está tan endurecida, está tan cegada espiritualmente que ya no entiende delante de quién está, no entiende que está delante de la presencia reverente de Dios. Se ha acostumbrado al pecado, ha legalizado el pecado en su vida y no tiene temor de Dios. La presencia de Dios es alejada por causa del pecado. Y esto no solamente es en una iglesia, es en tu vida. Porque si el pecado entra a tu vida, la verdad es que Dios no puede estar ahí. No puede estar ahí. Dios quiere venir a tu vida, quiere entrar en tu corazón. Si tú nos estás acompañando por primera, segunda vez, debes de conocer y saber que mira, Dios quiere que transformes tu vida, que cambies, que te arrepientas, que dejes el pecado, aún esas cosas que tú mismo estás consciente que debes de cambiar en tu vida. Tienes que dejarlo quizás ya en tu vida. Algo mismo Dios te ha hecho entender aún antes de que llegaras a este lugar. Un cambio, una transformación, algo diferente en tu vida. Y Dios precisamente quiere que tú te apartes del pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere venir y morar contigo. Quiere llegar a tu vida. Pero tú tienes que limpiarte de todo pecado, de toda maldad, arrepentirte. La presencia de Dios es algo que debemos de cuidar. ¿Sabes por qué? Porque no está... La presencia de Dios no es algo que podamos nosotros retener bajo nuestras condiciones. Debemos de cuidarla porque en algún momento se puede perder la presencia de Dios. La presencia de Dios se puede perder. Está el caso de Saúl. Es un hombre que nos deja ver cómo perdió la presencia. David en un momento determinado no perdió la presencia de Dios definitivamente, pero sí la perdió por unos momentos,
perdió la presencia de Dios. Y David, por ejemplo, si tú lees después ahí el Salmo 51, el verso 11, David decía: no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Era el clamor, era el ruego de David cuando él había pecado. Había caído en adulterio, había convertidose en un homicida, había convertidose en un hombre que corrompió a otro, se había convertido en un hipócrita, en un hombre que había estado mintiendo, en un hombre que había hecho maldad, en un soberbio, en un altivo, en un orgulloso. Y entonces había cometido pecado y él rogaba: no me eches de delante de ti. O sea, no me saques de tu presencia, le decía. No me quites, no quites tu Santo Espíritu de mí, rogaba David. Imagínate, seguramente no era una oración, no era una oración cualquiera. No era una oración así: ay, sí, Señor, es cierto, pequé, perdóname. Sí, Señor, cometí un pecado muy feo, perdóname. O sea, no era esa oración así indiferente, que no la sentía realmente. Quizás era un quebranto, era un lloro, y aún era una oración que rasgaba su corazón. No rasgaba por fuera su vestidura, David. Rasgaba su corazón y decía: es cierto, Señor, he pecado y contra ti. Y eso mismo le dijo cuando el profeta Natán le vino a amonestar: he pecado contra Jehová. He pecado contra Jehová. Y su corazón se sentía tan mal que desgarraba su corazón. Y por eso en el Salmo 51, que es un salmo que habla David, fue escrito en el momento en que David estaba en la convicción de pecado, en el momento en que David había sido tratado por Dios, y precisamente revela cómo David se sentía en su interior, un alma agobiada. Ahora, hay un dicho en el mundo que nadie sabe lo que ha perdido, o nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y realmente, cuando una persona ha experimentado la presencia de Dios y por alguna cuestión, por algún pecado, experimenta la presencia de Dios, es algo horrible. Es algo horrible el no sentir la presencia de Dios, el no tener la presencia de Dios, algo que se aparta de ti. El hombre se siente vacío, el hombre se siente vulnerable, se siente que el diablo en cualquier momento lo puede destruir, desbaratar, hacer añicos, pedazos, destruir su vida. Y quiero decirte, seguramente David se sentía de esa forma. Se sentía que en cualquier momento los enemigos lo iban a destruir. Así veía Dios también al pueblo de Israel cuando Acán pecó. Cuando Acán cometió ese pecado, así estaba el pueblo de Israel, vulnerable a que los enemigos de Dios vinieran e hicieran afrenta. Debemos de cuidar la presencia de Dios porque se puede perder. Algo muy particular y quizás uno de los pasajes más tristes que se ven en la Escritura es este pasaje que está en 1 de Samuel, capítulo 16, el verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sabes cómo termina la historia de Saúl en cuanto a los asuntos espirituales? Es decir, él y Dios, lo que Dios hablaba con él, termina con esta frase: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y es de los pasajes más tristes que vemos en la Escritura. No así, mira, es un texto muy pequeño. No así fue cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, se dice, se relata más, se habla más, se explica, se dice que inclusive las personas que vieron que Saúl estaba siendo lleno del Espíritu y que estaba en medio de los profetas, se admiraron, sorprendieron, quizás despertó un interés, una intriga. ¿Cómo este hombre puede ser usado en medio de los profetas? O sea, era algo que había despertado una luz en medio de Israel, que Saúl se hallara entre los profetas siendo lleno del Espíritu Santo.
Pero hablando de la vida espiritual de Saúl, concluye con esto. Y no habría más cosas que decir. Simple y sencillamente, el Espíritu se apartó de él. No hay más que indagar, no hay más que explicar, no hay más cosas que inquirir y ver y razones y motivos por los cuales se apartó. Eso Dios ya lo había dicho previamente. Saúl había desobedecido a Dios. Saúl había sido rebelde en contra de Dios. Saúl había querido hacer las cosas a su manera y no según la dirección de Dios. No se había consagrado como Dios le había establecido y le había ordenado, como Dios le había mostrado. Y sabes, cuando el Espíritu de Dios se apartó Saúl, se apagó precisamente un brillo en la vida de Saúl. Se apagó en él el brillo que Dios había encendido en medio de Israel y en toda la casa de Benjamín. Se perdió precisamente Saúl a causa de que Dios se apartó de su vida. Después terminó buscando a las adivinas, a los hechiceros, a los encantadores, buscando que le revelaran y le manifestaran qué iba a hacer de su vida. Se apartó el Espíritu de Dios de él, perdió la gracia de Dios. Y mira, esas palabras son algo que debe retumbar en el corazón de cada uno de los creyentes. Que pierdas la gracia de Dios, que pierdas la misericordia de Dios, que pierdas la luz de Dios, que pierdas la verdad de Dios, que pierdas el Espíritu de Dios, que pierdas el brillo de Dios, no es cualquier cosa. Cuando pierdes la presencia de Dios, lo has perdido todo. Por eso Moisés le dijo a Dios: si tú no has de ir con nosotros, mejor no nos saques de aquí. ¿Cuánto debes de cuidar la presencia de Dios? ¿Cuánto debes precisamente de fomentar y aún cultivar y anhelar que la presencia de Dios esté viniendo y llegando y llenando tu vida? No ocasionalmente, no esporádicamente, no cada que hay un evento, no cada que hay una reunión especial, no cada vez que hay una situación particular, especial, excepcional de cada año. Si no parecieras aquel hombre mendigo que estaba en el estanque de Betesda esperando año tras año a que vinieran los ángeles y agitaran las aguas, y quizás tu alma está tan seca, está tan vacía, está tan perdida que estás esperando algo sobrenatural hasta que venga tal hermano, hasta que venga este momento, hasta que venga esta predicación, hasta que venga este tiempo, y tú estás como aquel hombre paralítico, postrado espiritualmente, y tu vida no da un fruto. Estás esperando hasta que algo acontezca mágica, sobrenaturalmente, cuando Cristo está cerca de ti, cuando le puedes hablar, cuando le puedes decir: Señor, te necesito, y cuando tu alma está consciente quién es la presencia de Dios, que debes de cuidarla, que debes de ser reverente, que debes de precisamente anhelar esa presencia. Entonces mira, Dios no está tardo para presentarse, para mostrarse, para manifestarse. Debes de anhelar cada vez más la presencia de Dios, si no te va a pasar lo de Saúl. ¿Cómo está tu pacto con Dios? No descuides tu pacto con Dios. Anhela más bien la presencia de Dios como la anheló Moisés, diciéndole a Dios: Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos a ir de este lugar. Y quiero decirte, mira, en una ocasión un hombre llamado Asaf, un salmista, un hombre que estaba con Dios, un hombre que era un creyente, seguramente él varias veces experimentó la presencia de Dios. Era uno de los hombres que estaban en el templo, y en el templo se tocaban y se entonaban los himnos, los salmos, los cánticos espirituales, y entonces Dios se manifestaba en medio de esos cánticos, la presencia de Dios. Pero como cualquier creyente, no siempre las cosas parecen así, tan fáciles y tan sencillas. Era un momento difícil para Asaf. Y mira, Asaf estaba perdiendo la presencia de Dios. Asaf estaba pasando momentos difíciles en su vida. Él escribe un salmo que es muy conocido, el Salmo 73. El Salmo 73, ahí él llega a esta conclusión. Vamos a ver lo que dice el Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Bueno, se escucha muy bonito. Son unas palabras a lo mejor hasta melodiosas. Son unas palabras a lo mejor que cada uno de nosotros queremos decir o en algún momento las has dicho. Pero si tú entiendes lo que estaba pasando a Asaf, no fueron tan sencillas. De hecho, él mismo lo declara y dice, no podía entenderlo, no podía comprender. Mira lo que dice el verso 16 y verso 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Había sentimientos encontrados en el corazón de Asaf. Por un lado entendiendo lo espiritual, pero por otro lado su carne, el diablo y el mundo, haciéndoles considerar lo material o de este mundo, una lucha muy fuerte en su vida y no podía realmente vencer. Le costó mucho trabajo. Le costó mucho trabajo. Vamos a ver solamente el verso 16 nuevamente. Cuando pensé para saber esto, me fue duro trabajo para mí. ¿Qué estaba pasando en la vida de Asaf? Quiero decirte que Asaf pasó un momento de prueba y dificultad. Dice la Escritura que él tuvo envidia. Asaf sentía envidia en su corazón. Eso quiere decir que sentía ya sea tristeza o un coraje, o un deseo ardiente ahí en su interior, en contra del impío, en contra del pecador. ¿Y por qué sentía esto Asaf en su corazón? Dice que de tal manera era tal lo que sentía en su corazón, que sentía punzadas, intranquilidad, fastidio, queja, reproche. Había cosas ahí en su corazón. Y estaba en esa condición, dice, viendo cómo prospera el impío. Se sentía así viendo la prosperidad del pecador. Eso quiere decir que Asaf miraba las riquezas de los hombres. Este hombre le va muy bien en su maldad, en su pecado. Mira, este hombre tiene bienes materiales. Veía a esos fanfarrones, a esos arrogantes, a esos hombres que se paraban el cuello con sus carros, a lo mejor con sus caballos, con su gente ahí armada, a lo mejor con personas ahí luciendo sus ropas, sus vestidos, sus alhajas, sus joyas, presumiendo sus riquezas, sus parcelas, su tierra, viendo cómo la gente prosperaba, cómo la gente iba mal y mal, haciendo el mal, pero prosperando económicamente, materialmente. Parecía que nada pasaba mal en su vida. Al contrario, quizás cada vez que los encontraba Asaf, los veía muy bien, muy contentos, hasta con una sonrisa muy expresiva en su rostro. También veía Asaf en estos hombres, en el impío, veía su vigor y sentía envidia de su vigor. ¿A qué se refería Asaf? Que veía el vigor en estos hombres, veía su fuerza. Veía su fuerza, los veía sanos. Este hombre no se enferma y anda de parranda tras parranda. Este hombre, la verdad, mira en la droga, en el vicio, en la maldad, en la iniquidad, y no se enferma, no le pasa nada. Y cuando quizás él se veía a sí mismo, se veía enfermo, se veía mal, se veía convaleciente, se veía con achaques, se veía limitado, imposibilitado, afrentado quizás. Pero veía en el impío su vigor y se sentía muy mal dentro de sí. No sentían preocupación de la enfermedad. No les preocupaba su enfermedad o la enfermedad de otros, perdón. No sentían miedo, oían que fulano está enfermo, como si nada, a él lo que le importa es otro tema. Ni siquiera de la muerte sentían pendiente. Y eso no es porque realmente sean vigorosos, sino porque están ciegos espiritualmente, no saben que su pie tiene un límite. Dios los ha puesto en un resbaladero, como dice aquí mismo Asaf. En cualquier momento el hombre perecerá. Y no solamente los impíos, tanto el justo como el impío, un mismo suceso acontece en su vida: la muerte.
No pasan trabajos. Veía a Asaf que estos hombres, oye, ¿cómo le va re bien? Ni se esfuerza, ni se desvela, ni dobla turnos, ni mete tiempos extras, ni trabaja 12 horas como yo trabajo tantas horas. Este hombre, mira, está todo tranquilo ahí reposado, tomando el fresco de la tarde. Yo aquí fletándome, ahí sometiéndome, doblándome en el calor del día, aquí con mis afanes, con mis trabajos. Hasta ya descuidé mi familia, hasta ya descuidé mis deberes espirituales, hasta ya dejé a un lado las cosas de Dios porque necesito redoblar esfuerzos y mantenerme en mi trabajo. Si no, ¿cómo prospero? El pan no me va a caer del cielo. Y así venía el engaño, precisamente como le puede pasar a un creyente. El diablo mintiendo, engaños y cosas que realmente no están en él. Y mira, cuando el hombre siente envidia del pecador, es que sus ojos, la verdad, están colocados en el objetivo incorrecto. Su visión no es la visión de Dios. Su meta no es la meta de Dios, es su meta personal, es su bienestar personal, es su plan personal, no es el plan de Dios. A veces hay cristianos que ni siquiera le han orado a Dios: Señor, ¿te agradaría que yo hiciera esto? Señor, ¿está en tus planes que yo haga estas cosas? Y mira, a lo mejor solamente deciden y toman decisiones sin consultarle a Dios. Bueno, pues es que Dios ha prometido estar conmigo, entonces Él me debe de bendecir. Bueno, te va a bendecir si va a ser para tu provecho, pero si es para tu perdición, si es para que tu vida se entibie espiritualmente, si es para que tu vida salga de un propósito de Dios, mira, ahí la verdad es que Dios no te va a dar una bendición que te lleve al infierno. No te va a dar una bendición para que tú te vayas a perder eternamente. No te va a dar algo que tú consideres: ay, es que Dios me bendijo, Dios me prosperó, es que Dios me ayudó, Dios escuchó mi clamor, Dios concedió conforme al deseo de mi corazón. No. A lo mejor esa bendición vino de alguien más, pero no de Dios. A lo mejor el diablo acercó todas las cosas para que tu vida se encajonara y se quedara encajonada en un asunto, en un proyecto particular, personal, y no en las cosas de Dios. Bueno, seguramente Asaf sentía la envidia porque veía a aquellos hombres pecadores, impíos, que ni se esforzaban tanto como un joven, por ejemplo. A veces a un joven, lo digo hasta por experiencia, en el sentido de que cuando estaba estudiando en la universidad, yo veía a otros hombres que ni estudiaban y pasaban los exámenes. Y bueno, pues venía la tentación: Señor, mira, estos hombres ni han estudiado, pero ya pasaron los exámenes. Yo creo que los jóvenes que están aquí presentes, algo así puede pasarles. Un hombre que está esforzándose en su trabajo, a lo mejor dedicándose, y ve la prosperidad de otros. Parece que obtienen las cosas muy fácil. Están despreocupados de la vida. Mira, si tú haces las cosas como las hace fulano de tal, más rápido, lo vas a tener más rápido. ¿Qué quieres? Esto, mira, hazlo así como lo hace él y lo vas a alcanzar más rápido. Bueno, precisamente son las trampas que pone el maligno. Dice también que Asaf veía a estos hombres y dice que los veía vestidos de violencia. Está hablando de una generación llena de violencia. Está hablando de hombres perversos, de hombres que son de armas tomar, hombres impíos, hombres sin misericordia, que no se tientan el corazón para lastimar, herir, matar, destruir, asesinar, cortar la vida de una persona sobre la tierra. Y quiero decirte que esa generación es en la que tú y yo estamos viviendo. Esa generación en la que estás tú viviendo. En cualquier momento te asaltan. Quizás de aquí de los presentes, pues no podríamos decir que todos somos librados de un asalto. Alguno de los presentes ha vivido algo así. Tú has vivido a lo mejor algún agravio de alguna persona en la calle, a lo mejor hasta en el transporte, en la casa, en la calle, ahí llegando a tu casa, o a lo mejor hasta dentro de tu misma casa, cuando te sientes seguro, resguardado por tus barrotes, por las cosas que tú has puesto ahí. Dices: yo estoy aquí seguro, pero quizás ahí mismo adentro se ha introducido la violencia por tus mismos hijos, por tu familia, por los que están contigo. Una generación llena de violencia. Una violencia verbal, una violencia física,
una violencia que ejercen otros aún psicológicamente sobre otras personas. Estamos viendo una generación llena de violencia, y Asaf veía así a su generación y decía: este mundo está muy mal, está muy terrible. Señor, ya no me siento seguro ni aún en mi casa. Además de esto, mira, veía a Asaf que era gente que ponía su boca contra el cielo. Es decir, Asaf veía que la gente de ese entonces aún hablaba en contra de Dios, blasfemaba, hacía pecado, y maldecía, reprochaba a Dios, se quejaba en contra de Dios, decía cosas terribles en contra de Dios, y pues como que no les pasaba nada. Oye, Señor, mira, estos hombres han maldecido tu nombre, han blasfemado, mira lo que estos hombres hablan en contra de ti, y parece que no les pasa nada. ¿Sabes? Seguramente todo eso tentó el corazón de Asaf para decir: bueno, pues yo creo que Dios no tiene en cuenta mi condición. Creo que no le interesa a Dios mi situación espiritual. Creo que Dios a lo mejor se ha olvidado de mí. Porque mira, pasaba lo contrario. Quizás Asaf sí veía al justo atribulado, lo veía enfermo, lo veía con escasez, lo veía que pasaba distintas pruebas, lo veía que el mundo lo menospreciaba. Quizás veía a Asaf cómo los justos perecían en medio de una tierra llena de pecado y de maldad, y todas esas cosas le hicieron ver a Asaf: Señor, no entiendo entonces para qué te busco. No sé, Señor, para qué me santifiqué. No sé cuál es la razón de que yo me haya consagrado a ti. Señor, yo no sé entonces por qué estoy en este estado espiritual. Y sabes, Dios más bien quería llevarlo a que se diera cuenta algo a Asaf. Se diera cuenta de la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Asaf, tienes que buscar mi presencia. Asaf, tienes que venir a mí. Asaf, tienes que hallar el descanso que necesita tu alma en mí, no en la justicia de este mundo, no en querer establecer justicia por tu propia mano, no en ver cómo los pecadores están siendo destruidos y cómo los juicios míos caen sobre la tierra. No estés esperando eso. Deleítate en mi presencia. Busca mi presencia. Seguramente esto es lo que buscaba o lo que quería llevar Dios a Asaf. Y entonces, por eso dice el Salmo 73, verso 17. Habíamos leído el verso 16, donde decía: fue duro trabajo para mí entender por qué las cosas marchan así. El verso 17, cuando dio un giro el pensamiento, la visión, el entendimiento de Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entró en el santuario de Dios. Esto quiere decir que hasta que estuvo en la presencia de Dios, le fue revelada todas las cosas a Asaf. ¿Por qué estás padeciendo, Asaf? ¿Por qué ellos parece que no están preocupados por la muerte, la enfermedad? ¿Por qué les ha ido tan bien? ¿Por qué parece que ellos están muy contentos, muy sonrientes, muy alegres? ¿Por qué se ve que son fuertes y vigorosos? Mira, Asaf, aquí está la respuesta: ven a mí. Y Asaf, en la presencia de Dios, entendió que sus días estaban contados. Es decir, los días del pecador, del impío, estaban contados. Y que Dios, a su tiempo, daría el pago a cada uno de ellos. Quiero decirte que cuando tú estás ajeno a la presencia de Dios, estás ignorando, estás ajeno al juicio final. Y seguramente Asaf comprendió algo. Todas las cosas van a ser pesadas y se dará el pago a cada uno según sus obras. ¿Cuándo? Cuando venga el día del juicio. Cuando las cosas sean juzgadas, cuando cese la maldad, cuando cese el pecado, cuando cese la arrogancia. Y fue llevado precisamente Asaf a entender en la presencia de Dios que las cosas tienen un fin. Ese era el punto al que lo llevó Dios. Comprendí el fin de ellos.
que todas las cosas tienen un fin, y no solamente que el hombre en el pecado tendrá un fin. Las cosas que el hombre quiso anhelar en este mundo y por las cuales se desvivió, tendrán un fin. No se las va a poder llevar a la eternidad, no se las va a poder llevar al infierno. Hombres que construyen sus casas amuralladas, a lo mejor con muchas cadenas para que no se las tire un terremoto, se afanan tanto por las cosas de este mundo, se desviven por las cosas de este mundo, pero nada de eso se va a llevar el hombre a la eternidad. Entonces Asaf entendió que las cosas de este mundo se van a quedar en este mundo y pasamos a una eternidad. Entendió entonces también Asaf que seguramente ellos, por haber estado lejos de Dios, estarían también destituidos de la presencia de Dios, porque si no estuvieron en la presencia de Dios en este mundo, mucho más, menos en la eternidad estarán en la presencia de Dios, estarán destituidos de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Qué presencia quieres tú en tu vida? ¿Cómo quieres que se exprese y se manifieste la presencia de Dios? Debe de haber un respeto a la presencia de Dios. Lo último es que la presencia de Dios nos da gozo. Es decir, cuando tú estás en la presencia de Dios, todo aquello que te atribuló, todo aquello que te angustió y te afligió es cambiado precisamente en gozo. Es transformado. Hay un relato en la Escritura donde el pueblo de Israel estaba preparándose para la batalla contra los filisteos. Estaba el rey Saúl en ese entonces reinando ahí, y los filisteos los habían derrotado. Y entonces ellos se lamentaron y dijeron: ¿por qué nos ha pasado esto? Y dijeron: vamos a traer el arca de Dios con nosotros. Y trajeron el arca de Dios con ellos. Y sabes, cuando el arca de Dios llegó en medio del campamento de Israel, dice que dieron tales voces de júbilo que las escuchó el pueblo de los filisteos, y se asombraron y vino hasta un temor. Es la voz de los hebreos. Dios ha venido al campamento de los hebreos y ellos se dijeron: ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Hablando del Dios de Israel, ellos referían: ¿quién nos podrá librar de la mano de su Dios? ¿Cómo podremos hacer frente a los hebreos si ahora Dios está con ellos? Yo quiero decirte que cuando el hombre, cuando el cristiano, cuando el creyente experimenta la presencia de Dios, mira, todos sus miedos se alejan, se van. Todo ese tiempo de angustia, todo ese tiempo de aflicción, de tribulación, es transformado y es cambiado precisamente en un momento de gozo. Quiero decirte que el gozo está asociado con la plenitud que da la salvación. Es decir, que cuando una persona alcanza la salvación de Dios, esto está relacionado a ese gozo que se siente por haber experimentado un toque particular y especial de Dios. Y en la Biblia habla que Dios no quiere que el hombre tenga un corazón así, enlutado, entristecido, afligido, y mucho menos un hijo de Dios, un creyente. Un hombre que está en las cosas de Dios, Dios no lo quiere ver ahí todo ido en sus pensamientos, todo ahí a lo mejor vacilando y dudando y titubeando si Jehová es Dios, o si esto es algo que no es real, y está cavilando entre dos pensamientos. Dios no quiere eso, más bien Dios quiere poner una experiencia diferente. Isaías, por ejemplo, cuando habla de cómo Dios había tratado al pueblo de Israel en su rebeldía, en su pecado, y habían sido llevados en cautividad, le dijo: mira, ya no quiero más este tiempo para ti, vendrá el tiempo de la restauración, el retorno tuyo a tu tierra, y te daré el descanso, y además te daré un manto de gozo, óleo de gozo. Será quitado de ti el manto de luto y se te dará un manto de alegría. Tú lo puedes leer ahí en Isaías 61, verso 3. Dios quería precisamente a todos los afligidos,
a todos los que se sentían enlutados. Dios quería quitar ese tiempo de quebranto, de trato, mejor llevarlos a un tiempo de restauración, de plenitud, de bendición y de gloria, y quitar ese espíritu angustiado. Y entonces precisamente dice, Dios quiere hacer esto y además lo ha ordenado. Ha sido una orden de Dios, que se cumpla eso en mi pueblo, que les sea dado un óleo de gozo, un manto de alegría, en vez de ese espíritu angustiado. La presencia de Dios manifiesta también esto, el gozo, el sentir precisamente seguridad, protección, quitar y dispersar toda angustia del corazón. Eso es lo que propicia precisamente la presencia de Dios. Inclusive en ese mismo pasaje, en el verso 10 de Isaías 61, también decía Isaías, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visitó con vestido de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Dios quiere cambiarnos en su presencia, transformarnos. También la Biblia nos dice, Jesús en una ocasión manifestaba cómo en su presencia quería dar el descanso, ese descanso que le fue anunciado a Moisés. Y te daré descanso. Jesús le dijo a todos los que oían su voz, y hoy mismo lo repite el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y sabes por qué decía estas palabras Jesús? Porque precisamente quería quitar ese manto de luto, ese óleo de luto, poner un manto, quitar el manto angustiado, establecer un gozo en las personas de salvación, pero también un alma que se siente reconfortada, fortalecida, que haya descanso y reposo en Dios, el reposo que no encontraba Asaf. El reposo que no se encuentra en el mundo, en las cosas de este mundo, solamente se puede encontrar precisamente en Cristo. Y aún más allá de eso, ¿sabes? La presencia de Dios, ¿qué nos va a dar? Un reposo eterno, no solamente aquí. También la presencia de Dios trae un reposo no solamente en este mundo. Cuando tú vas y oras a Dios, encuentras reposo en Dios. Cuando tú quebrantas tu corazón y echas todas tus cargas en Cristo, tu alma encuentra un descanso. Ese reposo también será, dice, un reposo para todos los creyentes, y es un reposo que ya no les va a ser quitado. Es el reposo que se encuentra en la ciudad y en la patria celestial, y eso lo describe la palabra. Dios nos quiere dar un reposo eterno, allá arriba en los cielos. ¿Cómo quieres experimentar la presencia de Dios? La presencia de Dios nos inspira precisamente reverencia. Quizás la pregunta más bien es, ¿cómo necesitas experimentar la presencia de Dios? Quizás hay personas que necesitan encontrar reposo en Dios hoy. Hay personas que necesitan recordar que la presencia de Dios se puede perder si tú no la cuidas. La presencia de Dios se aleja. La presencia de Dios no se negocia, no se compra. La presencia de Dios nos lleva a tener un temor reverente y un respeto a Dios. No podemos jugar con ella ni tenerla en poco. Tú necesitas recordar esa presencia de Dios y tener presente la presencia de Dios. Y de una de estas maneras es necesario. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos de pie, por favor. Les invito también a que cerremos nuestros ojos. Mi presencia irá contigo, decía Dios. Mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Pero la realidad es que también cuando la presencia de Dios está entre nosotros, pone Dios un temor reverente. También la presencia de Dios nos lleva a un descanso, y hay quienes necesitan tener ese descanso, a quienes necesitan considerar que las cosas de Dios no es un juego. Hoy se acerca Dios a tu vida. Tú acércate a Dios. Quizás hoy necesitas acercarte a Dios para reconsiderar, para arrepentirte, para pedirle perdón. Quizás hoy necesitas acercarte a la presencia de Dios humillado, diciéndole a Dios: perdóname, Señor, porque he dejado que vengan tantas cosas a mi corazón y a mi alma. ¿Por qué no he valorado? ¿Por qué no he tenido en cuenta tu presencia, Señor? Y hay quien se encuentra ya con un espíritu afligido, quebrantado por el pecado, por el trato del diablo en este mundo. Y quizás tú eres esa persona que necesitas el descanso, el reposo de Dios. Él es el que puede traer ese reposo a tu alma. Él es el que te llama, como lo hizo Jesús: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Hallaréis descanso para vuestras almas. Tu alma necesita un descanso. Reposa en Dios, descansa en Él. Deja todas tus tribulaciones, angustias. Aún mira, trae tus pecados delante de Cristo y pídele perdón. Trae tus pecados delante de Jesús, arrepiéntete de ellos. Pídele perdón a Jesús y dile que te ayude, que tenga misericordia de ti. Amado hermano, valoremos la presencia de Dios y cuidemos la presencia de Dios, como Dios le decía a Josué: santifica al pueblo, santifícate, hermano, santifícate. Es un tiempo de buscar la santidad. No estés jugueteando con el pecado, no des cavidad a las artimañas del diablo, a esas fortalezas que construye el diablo y que tú has permitido que el diablo construya en tu mente, en tu corazón, y te lleva a cavilar entre dos pensamientos, y te lleva a vacilar si Dios está contigo o no está contigo. ¿Quién fue el que prometió? ¿Quién fue el que dijo que estaría contigo? Quizás más bien tú has empezado a perder de vista a Dios. No pierdas de vista a Dios. Mira cómo lo perdió Saúl. Perdió el brillo de Dios, perdió la gracia de Dios, perdió el llamado de Dios, perdió la presencia de Dios y encontró más bien quebranto, angustia continua en su vida, un espíritu que venía a atormentarle. Qué terrible. No solamente le pasó a Saúl, le pasó a Judas, le pasó a muchos hombres que se han olvidado de Dios, han quebrantado su pacto y ahora sus vidas están llenas de cardos. Hay abrojos, hay uvas agrias. Su campo está sembrado de muchas cosas que solamente les hacen considerar y lamentarse y decir: ¿por qué me olvidé del Dios de mi salvación? ¿Por qué no caminé con Él? ¿Por qué no me consagré? ¿Por qué jugué? Amado amigo, la presencia de Dios hoy quiere traernos a nosotros el sentir que necesitas en tu vida. Tú necesitas darte cuenta a quién nos estamos acercando, pero también no para que huyamos de su presencia, sino más bien para que con temor y con reverencia nos acerquemos a Él, porque Él quiere también traer el descanso en tu alma. Hoy está aquí Dios, pídele a Él, ora, dile a Cristo, dile a Dios que te ayude, ruégale al Señor. El Señor Dios Todopoderoso, que ponga en tu corazón su palabra, que ayude a tu alma. Si tú has sentido ese manto de angustia, ese manto de luto, esa aflicción, ese quebranto en tu alma,
Hoy es el tiempo de que le digas a Dios que se compadezca de ti. Acércate a Él abandonando tus pecados. Acércate a Dios renunciando al pecado. Renuncia a aquellas cosas, déjalas a un lado. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Dice la Escritura, es un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad, pero que de ningún modo pasa por inocente al que es culpable. Nuestro Dios nos llama, nos invita a que valoremos esta presencia que Él expresa, pone, hace que se perciba entre nosotros, y debemos de acercarnos a Él con el corazón adecuado, correcto. Hay cosas que tienes que quitar de tu corazón que pueden ofender a Dios, hayan ofendido a Dios, quítalas hoy. Aún si eres un cristiano, un creyente, y tu corazón ha sentido envidia del pecador, y te has sentido con muchas incógnitas y con muchas preguntas, seguramente ya es el tiempo, ya es el momento que cortes con eso, que no des cavidad a que el diablo siga construyendo fortalezas de impiedad, de maldad en tu corazón, en tu alma. Que no des cavidad a que el diablo destruya la obra de Dios en ti. Que no des cavidad a que el pecado se infiltre en tu vida. Cambia esas cosas por la presencia de Dios. Dios quiere traer ese manto de gozo, ese manto de alegría en tu vida, donde tú puedas inclusive bendecir, ayudar, ayudar a otros. Dios ha ordenado que a todos los afligidos en Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, gloria suya. Y esto busca Dios en medio de cada uno de nosotros, que tus familiares te vean como la obra de Dios en medio de la tierra, un plantío de Jehová, un hombre que camina en justicia, en rectitud, la gloria expresada de Dios sobre este mundo, porque Dios quiere levantar tu vida, quiere ayudarte. Dios está cercano. Hoy busca su presencia. Hoy aún pídele perdón a Dios si no has valorado esa presencia. Dile que te dirija a su presencia, que te atraiga, que te ayude a ser sensible. Padre, cuánto necesitamos la presencia tuya entre nosotros. Padre, tu presencia en mi vida, Señor. Tu presencia en cada uno de mis hermanos. Tu presencia en esta congregación. Tu presencia con cada uno de los que hoy nos visitan, Señor. Síguela manifestando y expresando, Señor. Tu presencia, Señor, con cada uno de los que escuchan tu mensaje, Señor, a través de este medio de internet, Señor. Padre, porque sabemos, Señor, que eres un Dios bueno, Señor, un Dios que quieres dirigirnos, llevarnos en la dirección correcta, Señor. Padre, ayúdanos a no ignorar cómo acercarnos a ti, no sea que nos acerquemos temerariamente, indolentemente, irreverentemente, Señor, tomándolo a juego, Señor, a cualquier cosa. Padre, ayúdanos a acercarnos, Señor, con temor, pero también, Señor, ayúdanos a acercarnos con un corazón confiando, Señor, en que tú quieres ayudarnos, Señor. Como tú mismo le decías a través de Moisés al pueblo de Israel, después de haber oído esa voz potente, Señor, el temor había venido a sus vidas y tú le decías que no temieran porque para probarlos les había venido Dios,
y para que el temor tuyo estuviese en sus corazones, para que no pecaran contra ti, Señor. Así rogamos, Señor, que el temor tuyo también esté en medio de nosotros, Dios. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a aquellas almas que quieren salir de la cautividad, de la esclavitud, del pecado, Señor. Atráelos a tu presencia, Señor. Padre, porque tú sabes atraer aún con cuerdas de amor, Señor. Tú también sabes atraer, Señor, de una manera muy especial, pues tú nos has amado, has dado tu vida, Señor, para que nosotros podamos entrar delante de ti con toda libertad. Y es gracias a que tú has derramado tu sangre, Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, valorar la presencia tuya entre nosotros. Dirígenos, Señor, a un Padre, que no quede esto, que no termine en esta reunión, Señor, que no quede aquí, sino que vaya en nuestros corazones, que quede en nuestros corazones, y que donde quiera que estemos, Señor, estemos conscientes de esto, Señor. Ayúdanos en tu nombre, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, te damos gracias. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Dios los bendiga.